Si podemos proyectarlo, hermano, en los escritos de los adventistas. En un momento sale, por favor tengamos un poquito de paciencia. Hermano, está calentando motores. Con este frío se ha congelado hasta la computadora. Ahorita vamos. Eh, la posición de los adventistas, el escrito de los adventistas, la página de los adventistas, observancia del sábado. Ok, si lo puedes agrandar eso, por favor. Ok, si puedes subirlo. Momento, hermano, despacio, por favor. Ok, habíamos visto, si puedes poner un poquito más arriba, o sí, sigue, por favor. Sigue. Ok, habíamos visto esto, el crecimiento espiritual, la semana pasada. La preparación para el sábado ya lo vimos ya en nuestro estudio sobre el día sábado, especificando en un contexto general sobre lo que la Biblia habla en el Antiguo Testamento, la preparación del sábado, que todo lo tenían que hacer un día antes, incluso los alimentos, cosa que en el Nuevo Testamento vemos a los discípulos del Señor Jesús cortar espigas en el día sábado y estaba prohibido eso. El contexto es muy definido y es determinante entender que el mismo Señor Jesucristo, si hubiera querido que se guardara el día sábado de esa manera obsesiva como tenían los judíos, entonces les hubiera mandado a sus discípulos preparar la comida un día antes para que no cogieran espigas el día después. Entonces el contexto es bastante específico, eso ya lo hemos explicado. Seguimos, por favor, hermano. Inicio y término del día sábado, también ya lo hemos aclarado. Seguimos. Personas bajo nuestra influencia, también ya lo hemos visto la semana pasada. Eh, Espíritu de comunión, también ya lo hemos visto. Reuniones de la iglesia, si puedes subirlo, por favor. Ok, esto es lo que vamos a analizar el día de hoy. Casamiento y fiesta, todo lo que vamos a ver después de eso ya son secundarios, son cosas ya en las cuales ya hemos analizado en nuestro estudio genérico sobre esta situación del sábado. Ahora estamos viendo específicamente la posición adventista, que es, digamos, el grupo religioso más, que tiene un poquito más de años que los otros grupos que se levantaron después de ellos, de creer que se tenían que guardar algunos aspectos de la ley de Moisés, ¿no? Entonces, viendo la posición adventista sobre guardar el día sábado, ellos dicen reuniones de la iglesia. Mire, tome atención a esto, que esto es muy importante. Somos amonestados a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre y citan Hebreos 10:25. Tomen atención a eso, ¿eh? Pues ellos citan un texto bíblico que es el texto más relevante del Nuevo Testamento, en las cuales hay una amonestación directa contra, digamos, contra el pueblo cristiano que estaba dejando de congregarse por diferentes factores, hermanos, por diferentes factores, que hay una, digamos, no hay una aclaración justa, correcta sobre la mayoría de creyentes, ¿no? En el cual no entienden la importancia del, del congregarse, cosa que esta falencia
de congregarse siempre ha estado, y los apóstoles siempre escribieron para que se congreguen frecuentemente y no dejen de congregarse. Hebreos 10:25 dice, y no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Ese es el texto. O sea, se hace una costumbre cuando uno se deja de congregar. Y uno se deja de congregar por todo tipo de aspectos secundarios y nada que ver con lo que es el aspecto espiritual. Pero cuando el libro de Hebreos 10:25 trata sobre este punto, no está especificándose que se tienen que congregar el día sábado, como vamos a ver, cosa que los adventistas consideran que las reuniones de la iglesia o que el versículo Hebreos 10:25 se está refiriendo a que se tienen que congregar el día sábado, porque ellos ya han determinado que la iglesia se reunía el día sábado. O sea, los adventistas creen que la iglesia de Jesucristo, o sea, los primeros cristianos se reunían el día sábado, cosa que usted no lo va a encontrar por ninguna parte de la Biblia, sobre todo si usted considera el libro de los Hechos y los escritos apostólicos, usted no lo va a encontrar por ninguna parte que haya una sola mención de que se tienen que congregar el día sábado, porque no existe esa relación entre la primera y las reuniones del primer siglo de la iglesia con guardar el día sábado. No existe, porque cuando Hebreos capítulo 10, versículo 25 se está refiriendo a no dejen de congregarse, pues yo le decía al inicio del culto que hay aspectos literarios, históricos de la iglesia del primer siglo en las cuales ellos se reunían muy intensamente, casi todos los días, si no a menos 5 o 6 veces a la semana se reunían los primeros cristianos. O sea, era una frecuente entrega a las reuniones, muy constantes, muy pues decimos muy compacto, frecuentemente, constantemente estaban activos en la iglesia. Y esto no era solamente de un día a la semana, como quieren hacer creer los adventistas. Esto era muy frecuente, casi constantemente estaban reunidos. Pero ellos atribuyen que Hebreos 10:25 se está refiriendo al día sábado, que se tienen que reunir el día sábado, y no, no tiene nada que ver con eso, como lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer nuevamente su escrito. Dice, somos amonestados a no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por consiguiente, los programas y las actividades regulares de la iglesia durante los sábados deben tener precedencia sobre otros compromisos personales y sociales, aunque estos sean pertinentes al sábado, ¿vio? Entonces ellos consideran que el reunirse el día sábado es una cuestión solemne. Y nosotros tenemos que tener cuidado sobre ese tipo de aspecto, hermano. Nuestro enseñamiento no es en sí decir a la gente que no guarde o no descanse un día sábado. Es hacer una idolatría del día sábado, es considerar que el sábado es nuestro reposo. Es decir, que quien no lo guarda el día sábado, entonces va a venir a ser juzgado, va a venir a ser castigado o va a venir a ser aniquilado. Porque si nosotros queremos ser literales con el pasaje de la guardanza del día sábado, pues si queremos ser literales, honestos, pues en Éxodo manda que quien viola el día sábado tenía que ser lapidado, tenía que ser enjuiciado a muerte. Y entonces, pues a este punto yo he conocido muchos adventistas que ha habido sábados que no han guardado el día sábado por diferentes factores. Y la Biblia no permite que haya algún tipo de factor en el cual puedan dejar de guardar el día sábado en el Antiguo Testamento. Si lo hacían, tenían que ser apedreados. Lo hemos visto que a una persona que recogía pedazos de leña para encender su fuego, entonces lo encontraron en el día sábado y pues lo mataron lo lapidaron, ¿verdad? Lo mataron con piedra, lo lapidaron específicamente a esa persona. Entonces yo conozco muchos adventistas, muchos sabatistas que han dejado de guardar el día sábado por diferentes factores, incluso laborativos, así, porque hay veces que sus jefes no les han dejado salir el día sábado,
Pues en consideración a eso, en consideración al literalismo del Antiguo Testamento, tenían que haber sido apedreados, porque no tenían que faltar el día sábado o no tenían que hacer nada el día sábado. Y esa es una deshonestidad al mismo credo, porque cuando se establece un fanatismo se desconsidera el aspecto didáctico de lo que realmente está diciendo tal doctrina o tal enseñamiento. El fanatismo descuartiza o hace inútil el credo en sí, el formulario original, hermanos, porque te lleva a interpretar o a aplicar en base a una posición religiosa solamente. Entonces hay una complicación terrible para determinar si su creencia pues es fundamentada sobre la Biblia o no, aunque si ellos nos quieren hacer creer que su creencia es fundamentada sobre la Biblia, pero descontextualizan todo lo que dice la Biblia porque pues no están aplicando en su forma literal. Ya les dije, su forma literal es que si cualquier miembro de su iglesia adventista hiciera algo el día sábado, pues tenían que matarlo a puro piedrones, ¿verdad? Y eso no lo hacen ellos. Eso no lo hacen ellos. Porque la ley es eso, matar a piedrones a quien hace algo el día sábado. Pero eso no lo hacen. Y ellos prenden su cocina el día sábado. Y usted ha visto que el día sábado no puedes prender el fuego, no puedes hacer nada. El día sábado no tienes ni que cocinar y ellos cocinan el día sábado. ¿Me entiende? Entonces hay una irracionalidad terrible, una incoherencia terrible sobre las aplicaciones de cómo determinan ellos hacer el día sábado. Ahora, le estaba diciendo que ellos dicen que la congregación se tiene que reunir los días sábados. Y vamos a ver en las escrituras si era así originalmente en el primer siglo. ¿Ok? Vayamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver un momento. Ok, Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, la palabra reunir o estaban unánimes, juntos, eran todos los discípulos del Señor Jesucristo que se habían quedado con él cuando vieron al Señor ascender a los cielos, y el Señor les dijo que se quedaran ahí hasta que recibieran el Espíritu Santo sobre ellos. Y descendió el Espíritu Santo sobre ellos en el día de Pentecostés. Ahora vamos a observar qué día se reunían ellos específicamente. Siempre en el capítulo 2, el versículo 37 al 42 dice: Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, perdón. Verso 40 dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Me entiende? Entonces ya se reunía la iglesia. En aquel día que Pedro predicó, vinieron a reunirse con ellos, creyeron, se arrepintieron, y dice la palabra de Dios, se añadieron. O sea, comenzaron a crecer la iglesia, pero esta palabra añadieron no es solamente que pasaron al grupo de ellos, sino que también se juntaron para estar juntos con ellos. Y ahora vamos a ver qué día se reunían ellos. Verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones.
¿no? Entonces dice, y perseveraban, ahí nomás, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuándo lo hacían esto? Pues ellos lo hacían, tenían un común factor, hermano, o un factor común de hacerlo constantemente, casi todos los días, estaban unánimes. Al punto, mire, al punto era tanto su hermandad, su comunión con ellos todos los días, si no casi todos los días, que ellos vendían todas sus propiedades. Mire lo que dice el verso 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades. ¿Y qué dice? Y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía, ¿qué dice? Cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, el cristianismo no se fundamentó sus reuniones en base a un concepto religioso del día sábado, de que por fuerza ellos tenían que recibir de que tenían que reunirse el día sábado. En todo el contexto que acabamos de analizar, no hay una sola parte donde el apóstol Pedro dice que, hermanos, tenemos que reunirnos el día sábado, porque ese es el día solemne que Dios decretó como el día santo. No, más antes los que creyeron en el Señor Jesucristo se juntaron, y dice la Biblia que juntos, en el verso 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Y qué es lo que aprendían ellos? La doctrina de los apóstoles, dice, la posición apostólica, que era la cual Dios estaba revelando para los cristianos para que aprendieran. Si bajamos nuevamente, por favor, al texto que habíamos visto, el verso 42, el verso 42 dice de esta manera, ¿no? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y como hemos visto abajo, el partimiento del pan y la comunión unos con otros, hemos visto cada día, o sea, cada día. No dice cada día del séptimo día, no dice cada día de sábado, dice cada día, es una frecuente, constante, permanente, presente, activo, progresivo, estar siempre ellos. O sea, es un día presente, todos los días progresivos, todos los días tenían esto. ¿Y en qué perseveraban ellos? En la doctrina de los apóstoles, que es algo muy importante. No dice que perseveraban en la doctrina de Moisés o en la doctrina de la ley, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué dice la doctrina de los apóstoles? Porque pues Dios había establecido que el enseñamiento que ellos tenían que dar era solamente cristocéntrico. Solo cristocéntrico, nada que ver con las leyes de Moisés. Ellos no están infundiendo ahí las leyes de Moisés, ellos están infundiendo ahí la doctrina. La doctrina significa el enseñamiento de los apóstoles. ¿Y qué enseñamiento daban los apóstoles? Pues la vida cristiana, ¿verdad? El sacrificio de Jesús, la muerte de Jesús, la resurrección de Jesucristo, el amor de Jesús, la vida de Jesús. Esa es la doctrina que estaban dando los apóstoles. ¿Y cuándo lo hacían? Todos los días. Se reunían tanto, hermanos, o se anhelaban tanto los hermanos, que al punto que vendían sus propiedades para ayudar a los hermanos que estaban congregándose junto con ellos para que todos pudieran estar juntos y no les faltara nada a nadie. Mire, eso era la congregación. Entonces aquí, en este contexto, podemos ver que no hay una referencia siquiera mínima que pueda deducirse que ellos se estaban reuniendo el día sábado. Es imposible eso porque no hay siquiera
referente que nos pueda llevar a pensar que la iglesia, cuando comenzó la iglesia de Jesús, se reunía el día sábado como ellos dicen. Hechos capítulo 20, verso 7 dice lo siguiente. Ya más adelante, cuando la iglesia ya está constituida y se lleva el evangelio a otras partes, en especial a los gentiles, especialmente en el Asia Menor, entonces ya se establece enseñamientos dogmáticos profundos sobre el cristianismo y hay algo que sale a revelar, algo que después los padres apostólicos o la iglesia en algunos aspectos doctrinales también implantaron como una posición doctrinal, que era guardar el día domingo, y eso usted no lo va a encontrar por ninguna parte. Ahora mire, Hechos 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahora mire, evidencias de que en el libro de los Hechos y en los epístolas apostólicos se encuentre algún mandamiento de que se reuniesen o se reunían el día sábado, no lo va a encontrar. Pero sí va a encontrar particularidades como que se describe en este verso de Hechos 20, donde dice el primer día de la semana. No es el séptimo día de la semana, sino que ahora es el primer día de la semana. ¿Por qué se habla o se menciona acá el primer día de la semana? Porque el primer día de la semana es donde resucitó nuestro Señor Jesucristo, que es el día domingo. El primer día de la semana fue donde resucitó el Señor Jesucristo. Y es por eso que hay una consideración a este día, pero no hay un mandamiento a que se tiene que guardar ese día. Ojo, no hay un mandamiento a que se tiene que guardar ese día. Hay una consideración a que se tiene que reunir o que se tiene que considerar ese día, porque resucitó nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay un mandamiento que diga que miren, hermanos, nosotros el mandamiento de Jesús, o que Jesús haya dicho, yo he resucitado en el primer día de la semana y tienen que reunirse ese día y tienen que ser solemne y el que hiciera algo lo maten. No dice Jesús eso. No dice. Él resucitó el primer día de la semana. Después, en los creyentes se ha visto, se congregaban casi frecuentemente. Pero Pablo manda que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, había una particularidad para el primer día de la semana, que hoy lo conocemos como domingo. Pero usted no va a ver ahí el séptimo día de la semana, reunidos los discípulos partían el pan. No hay el séptimo día de la semana, hay el primer día de la semana. O sea, si queremos ser dogmáticos, aguerridos, como algunos evangélicos que no son sabatistas, sino son cristianos por la gracia, han dogmatizado el primer día de la semana. El domingo, 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 yo le enseño. No, acá no dice que el Señor Jesús mandó a que guardésemos el primer día de la semana. Lo tomaron como un aspecto solemne, un aspecto maravilloso, precioso, pero no hay un mandamiento específico que tenemos que guardar nosotros el día domingo o el primer día de la semana. No hay un mandamiento específico. ¿Ok? Espero en Dios que me esté dejando entender, hermano, porque esto es importante. Si queremos ver que hay un día que se menciona como algo relevante, no es el sábado, sino el primer día de la semana. Y esto también lo dice en 1 Corintios capítulo 16, verso 1. Dice Pablo, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. O yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. Entonces Pablo está diciendo a los hermanos de Corintios que cada primer día de la semana, ¿verdad? Ellos pues recojan las ofrendas, hoy lo llamamos
o diezmo, ofrendas. Pablo dice, conforme a lo que Dios les ha prosperado, de esa manera ustedes den, dice Pablo, ¿no? Y menciona cada primer día de la semana. No menciona cada séptimo día de la semana, porque si la doctrina apostólica hubiera sido que guardasen el sábado, ellos hubieran dicho, el sábado tienen que hacer esto. No dice así Pablo. Dice cada primer día de la semana. Y el primer día de la semana no es sábado. Sábado es el séptimo día de la semana. Por lo tanto, si queremos ser dogmáticos, o sea, aguerridos, si queremos defender un día en el Nuevo Testamento, podríamos decir el primer día de la semana, no el séptimo día de la semana. Me dejo entender, entonces, no hay otros textos más que casi mencionen esto, porque lo relevante no es qué día tenemos que guardar, lo relevante en todos los escritos es la cristología que van a enseñar ellos. Es la inmensidad de lo que es la cristología. Tanto es cierto, si usted lee el capítulo 15, el capítulo 14 de Primera de Corintios, usted va a ver que hay una cristología espectacular. Solamente es Cristo la posición apostólica, no un día. Ellos no están enseñando un día. Usted encuentra ahí algún mandamiento que diga Pablo, miren, el día solemne, el día de reposo, el día que mandó Jesús es el día, el primer día de la semana y por lo tanto ese día tienen que hacerlo las cosas del Señor. No, no dice Pablo eso, como lo dice literalmente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento literalmente se dice, el día sábado no tienes que hacer nada, nada, de nada, porque si haces algo vas a ser lapidado. De esa manera se expresa en el mandamiento de guardar el día sábado en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento usted no va a encontrar el día sábado para que lo guarde, como tampoco va a encontrar que se guarde el día domingo. Hay referencias de consideración en ese día, sí, pero no hay mandamiento literal específico que nos diga que nosotros los cristianos tenemos que guardar, ¿qué cosa? El día, un día en particular, porque el día de reposo de nosotros es ¿quién? Ya lo hemos estudiado, es Jesús. Y si Jesús es el día de reposo de nosotros, ¿puede haber un día que sea un día importante en el cual tenemos que guardar nosotros? No, no puede haber un día relevante para nosotros los cristianos, porque para nosotros nuestro reposo es Jesucristo y eso lo guardamos todos los días. Que ahora se haya considerado establecer ciertos órdenes en ciertos días particulares, claro, como por ejemplo, nosotros tenemos reuniones martes, jueves y domingos a ciertos horarios. ¿Que eso quiere decir que ese es el orden de Dios, hermano? ¿Eso es lo que Dios mandó en la Biblia? No. Son órdenes específicos de esta congregación, de esta congregación. Pero usted no los va a encontrar en la Biblia. Pero son órdenes específicas que se da en esta congregación, como en todas congregaciones tienen sus días de reunión y sus horarios de reunión. Y no todos coincidimos, algunas coinciden, otras de una manera, otras de otra manera, porque usted no va a encontrar un día en particular que diga, ¿no? Miren, este es el día particular que el Señor ha dicho y el que no se reúne tienen que matarlo a piedrones. No, no dice eso. Nosotros hacemos lo que hacían los primeros cristianos. ¿Qué hacían los primeros cristianos cuando se convertían? Se buscaban, se anhelaban, deseaban estar juntos. ¿Para qué? Para seguir la doctrina de los apóstoles. Por eso, nosotros cuando venimos a reunirnos, no lo hacemos porque es el día del Señor y si no voy, nos van a expulsar, el pastor va a estar hablando y va a estar esto. No, no. Nosotros nos reunimos porque entendemos que tenemos que aprender la doctrina apostólica, porque entendemos que tenemos que reunirnos, llamarnos como hermanos y que tenemos que pasar juntos como hermanos, como la primera iglesia.
Pero aquel que diga, no, tengo que ir porque me han amenazado, me van a expulsar, el pastor va a estar hablando, va a estar criticando y que va a rajar y que me va a insultar y va a preparar una prédica para mí. Esa persona que hace eso no ha entendido qué cosa es vivir en Cristo, no ha entendido qué cosa es la gracia de Jesús. O sea, está considerando que ir a la iglesia es como guardar el día sábado. Eso es terrible. Eso es terrible. No, hermanos. En nosotros no tiene que haber esa posición. No tiene que haber ese mal entendimiento, porque es un mal entendimiento. Si nosotros nos reunimos en esta iglesia, es porque consideramos que aquí vamos a aprender de Dios. ¿Y cuáles son los días que tiene? Ok, me voy a asumir ese compromiso, me voy a asumir esa responsabilidad. En esa iglesia se reúnen así, tienen esos horarios, ok, yo voy a estar ahí. Porque nadie nos obliga de estar dentro de una iglesia porque nosotros somos libres en Cristo. Pero si voy a estar en una iglesia donde tiene ciertos días, donde tiene ciertos horarios, yo me tengo que asumir mi responsabilidad, pero no lo hago por presión o por ley, sino lo hago por entendimiento, por gracia, porque tengo que hacer eso para mi beneficio espiritual. ¿Me dejo entender? Pero sí, en esto quiero ser muy enfático, hermano, porque la iglesia no amenaza a la gente como diciéndole, este es el día de Señora, estas son las horas que tiene que reunir, si no lo hace usted es diabólico. No, el que llega a esa concepción de entendimiento es porque no está entendiendo el propósito de esta congregación. Yo creo firmemente que lo que dice Hechos capítulo 2, que los hermanos que creyeron con todo su corazón, porque se compungieron de corazón, dice, se reunieron al punto de vender todas sus propiedades y querer estar solamente reunidos para aprender y servirle al Señor. Yo creo en eso con toda mi alma, con todo mi corazón, la necesidad de reunirse. Por eso es que tenemos estos días de reunión y tenemos ese horario de reunión. Pero hay otras congregaciones que tienen otro sistema, otros días de reunión, tienen otros horarios de cómo funciona, otra manera, y que pues ni ellos ni yo podemos decir que ellos están endemoniados o que nosotros estamos bien o que ellos están mal y nosotros estamos peor. No, no quiere decir eso. Simplemente son conducciones que el liderazgo determina de cómo se tiene que llevar una congregación, pero jamás una iglesia bíblica jamás tiene que decir que el día domingo o el primer día de la semana es el día que Dios ha mandado a que nos reunamos. No. Si nosotros nos reunimos ese día porque son días específicos, son días de descanso laborativos y hay que aprovecharlos, ¿verdad? Hay que aprovecharlos para reunirnos, porque a eso nos ha llamado el Señor. Y por eso, como decimos, hermanos, estar en Cristo ya no es un día a la semana, es todo el tiempo. Los primeros cristianos entendieron eso. Por eso es que se reunían casi todo el tiempo ellos. Qué bendición habrá sido la iglesia del primer siglo, ¿verdad? Ahora, habiendo visto bíblicamente que sí hay un día como referente o como mención en el Nuevo Testamento y no es el séptimo día, no es el sábado, sino el primer día de la semana, pero no como ley o mandamiento o dogma o doctrina, sino como un principio, como un recordatorio, ¿verdad? Pero no como una ley en que el cristiano tiene que someterse, así como tenían que someterse los judíos al día sábado. No hay, usted no lo encuentra en ninguna parte de eso. Hasta este momento hemos visto que no hay una referencia a que los apóstoles manden a que tienen que reunirse el día sábado. Ahora, vamos a ver los padres apostólicos si creían ellos que se tenían que reunir el día sábado o no, porque los adventistas dicen que el día de reunión es el día sábado, como lo hemos visto en sus escritos. Tomemos atención, por favor. Vamos a ver los padres apostólicos. Primera evidencia de que la iglesia, de que la primera iglesia se reunía el domingo. Ok, la epístola de Barnabas o de Barnabas. Alrededor del año 100 después de Cristo, por tanto, también guardamos con gozo el octavo día
el día en que Jesús resucitó de entre los muertos, ¿vio? Entonces, los padres apostólicos, Barnabas, uno de los padres apostólicos defensores de la fe cristiana, alrededor del año 100 después de Cristo, él dice que el día que guardaba o que se reunían ellos, la palabra ahí es reunirse o congregarse, ese era el octavo día, o sea, el primer día de la semana, en que resucitó el Señor Jesús. Entonces, los padres apostólicos también le daban un énfasis hacia este día, el primer día de la semana o el octavo día de la semana, que era el día domingo. Ahora, los epístolas de Ignacio. En el año 107 después de Cristo, dice San Ignacio, ¿no? No os dejéis engañar con doctrinas extrañas, ni con fábulas antiguas. Tome atención, ¿eh? No os dejáis engañar con doctrinas extrañas ni con fábulas antiguas, que no son provechosas, porque si todavía vivimos de acuerdo con la ley judía, reconocemos que no hemos recibido la gracia. Si, por tanto, los que fueron educados en el antiguo orden de cosas han llegado a la posición de una nueva esperanza, ya no observando el sábado, sino viviendo en la observación del día del Señor, en el cual también nuestra vida ha surgido por él y por su muerte. ¿Vio? Entonces, ellos también lucharon contra esta herejía que lucharon los apóstoles, sobre todo Pablo. Usted se recuerda que el que luchó más contra estas leyes judías, leyes ceremoniales, sacerdotales, morales del Antiguo Testamento, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era muy directo contra estas grupo que querían imponer que se tenían que guardar todavía las leyes del Antiguo Testamento. Y esto seguía más adelante. Después de la muerte de los apóstoles, los apóstoles dejaron discípulos muy capacitados. Entre estos también había San Ignacio. San Ignacio también comienza a combatir contra estos judíos que querían introducir a la iglesia cristiana que se tenía que guardar el día sábado. Y dice San Ignacio, no os dejáis engañar con doctrinas extrañas ni con fábulas antiguas, que no son provechosas. Y eso fue lo que dijo Pablo en Colosenses. ¿Se recuerdan Pablo Colosenses capítulo 2, donde dice que ciertos días y ciertas cosas que a la verdad no son provechosas contra la naturaleza de la carne? Es la misma posición que tiene San Ignacio. Y él directamente dice que no guardamos, no observamos el sábado, sino el día del Señor, en el cual nuestra vida surgió por él y por su muerte. ¿Yo? Entonces, evidencias que los padres apostólicos hayan mandado a que se tenía que guardar el día sábado no existe, mas antes las contradecían, las guerreaban y se oponían a que se esclavizara nuevamente a estos ritos judaizantes, que no tiene nada que ver. Si ellos se reunían el día domingo, ya lo hemos visto, no por mandamiento, sino como lo dice San Ignacio, porque nosotros consideramos que en ese día nuestra vida surgió por él, o sea, cuando resucitó y murió nuestro Señor Jesucristo. ¿Me entiende? Cuando resucitó y nos dio una nueva vida, por eso, por consideración, mas no por mandamiento ni obligación. Porque no encontramos en el Nuevo Testamento que Cristo haya mandado a que se tiene que guardar el día domingo, porque Cristo es nuestro reposo y no el día domingo. Ahora, sigamos por favor, hermano. Los escritos de Justín Mártir. Esto es muy interesante. En el año 145 y 150 después de Cristo, en el día llamado domingo, todos los que viven en las ciudades o en el campo se reúnen en un solo lugar y se leen las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. Pero el domingo es el día en que todos tenemos una asamblea común, porque es el primer día de la semana en que Dios hizo el mundo y Jesucristo nuestro Salvador resucitó de entre los muertos en el mismo día. ¿Vio? Haciendo un énfasis
sobre la resurrección del Señor Jesucristo y sobre la creación del primer día de la semana. O sea, cuando dice Justín Martín, del primer día de la semana comenzó a crear, es un inicio de una nueva era, de una nueva cosa, de un nuevo milagro, de una nueva creación. Y cuando Jesucristo resucita en el primer día de la semana, tiene una, Justín Martín lo da una acoplación de decir que en Cristo es una nueva era, es una nueva vida, es un nuevo inicio, es un nuevo pacto, un nuevo testamento, una nueva vida, un nuevo todo. ¿Me entiende? Por eso es que Justín Martín lo une y dice que el día que se tenían que reunir era el día domingo, no el día sábado. ¿Vio? No el día sábado, porque el día sábado, dice en el libro de Génesis, es el día de la culminación de las obras del Señor y de Dios en cuanto a la creación. Y también incluso eso, el acto de la creación es un acto profético sobre Jesús, porque Jesús también terminó esas cosas en el día sabático que se terminan las cosas. ¿Me entiende? Entonces, en Cristo son nuevas todas las cosas, así como Dios creó nuevas las cosas, porque no había nada y Él las creó en el primer día de la semana. Comenzó su obra creadora y así Jesucristo cuando resucitó comenzó una nueva era. También por eso es que se llama, de modo que todo aquel que está en Cristo es nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, he aquí Él hace cosas nuevas. Entonces, por eso es que Justín Mártir, él enseña en los escritos apostólicos, ojo, ¿eh? Entonces, esta doctrina es muy importante entenderla, que no es que está diciendo que es un día que mandó el Señor Jesús, porque usted no pone en ninguno de ellos, dicen, mandó el Señor Jesús a que se guardara el día sábado, perdón, el día domingo, como lo dice en el Antiguo Testamento. Oh, Jehová mandó que se guardara el día sábado, dice, ¿no? Aquí usted no encuentra eso. Los padres apostólicos consideraron ese día muy importante porque resucitó el Señor Jesucristo, pero esto no quiere decir que ellos lo miraban como un día, como el cual se mandó en el Antiguo Testamento en referencia al día sábado. ¿Ok? Entonces, hermanos, aquí podemos ver que los padres apostólicos no mandaron a que se guardara el día sábado. Si se reunían entre todos los días que se reunían también el día domingo como un día especial. Ignacio de Loyola, o sea, San Ignacio de Loyola, dice el tercer obispo de Antioquía, que esto es muy importante, San Ignacio. El tercer obispo de Antioquía es una de las iglesias más relevantes de la primera era cristiana, que murió en el año 108 después de Cristo, escribió: si por tanto los que fueron educados en el antiguo orden de cosas han llegado a la posición de una nueva esperanza, ya no observando el sábado, sino viviendo la observancia del día del Señor, en el cual también nuestra vida ha brotado otra vez por él. Por tanto, no guardemos más el sábado a la manera judía y nos regocijemos en el día, perdón, y nos regocijemos en los días de inactividad, porque el que no trabaja no coma. Que todo amigo de Cristo guarde el día del Señor como una fiesta, el día de la resurrección, la reina y el jefe de todos los días de la semana. Epístola de Ignacio de los Magnesios. Los padres ante Nicolás. Bueno, entonces nosotros podemos ver, hermanos, que aún Ignacio no mandaba que se guardase el día sábado como día solemne, como día importante que mandó Dios. Más bien decía lo contrario: no guardemos el día sábado como una obsesión, un fanatismo como guardaban los días judíos, o que nos quieren meter esas cosas a nosotros. Más antes, hagamos algo importante en el día del Señor, en el día que resucitó el Señor. Es el primer día de la semana o el octavo día de la semana, que se considera de esa manera, que es el día domingo para nosotros hoy en día. ¿Ok? Entonces no hay una referencia en cuanto a la posición apostólica o los padres apostólicos y los primeros cristianos. No hay un solo registro bíblico que diga que ellos guardaran el día sábado. Estamos viendo los primeros cristianos
que ninguno de ellos, y todos los que hemos visto, hermanos, eran obispos. O sea, obispo no quiere decir estos obispos que hoy en día conocemos. Obispo en esos tiempos eran pastores, eran ministros de la palabra, a eso se refería obispo también. ¿Ok? Entonces, esos pastores como San Ignacio y los otros que hemos visto, también Justín Martín, ninguno de ellos menciona que se tenía que guardar el día sábado. Por lo tanto, los adventistas no pueden decir que cuando se refiere a Hebreos capítulo 10 versículo 15 que ahí está mandando a que tienen que guardar el día sábado, no, no se refiere a eso. Más bien vemos todo lo contrario, que aquí los padres apostólicos, incluso la misma Biblia, como hemos visto, consideraban el primer día de la semana, no el séptimo día de la semana. ¿Ok? Vamos a concluir con esto. Mire, Tertuliano, ¿no? Tertuliano de África, un también combatiente de la fe. Escribió alrededor del año 200 después de Cristo en su Apología, capítulo 16. Tertuliano dice: solemnizamos el día después del sábado en contraposición a los que llaman a este día su sábado y lo dedicamos a descansar y a comer, desviándonos de las viejas costumbres judías que ahora son muy ignorantes. Mire cómo escribe Tertuliano. Ya estaba cansado Tertuliano de este tipo de cosas, porque es algo cansado, hermano, que Pablo tuvo que combatir toda su vida, porque es una obsesión esto, considerar que el sábado es algo relevante al punto que si usted no obedece, entonces no, usted no está bien con Dios, usted va a ser juzgado por Dios. Esto es una obsesión terrible, y Tertuliano, cansado de esta posición, dice: pues dejémonos de esas tonterías, dice, ¿no? Dejémonos de eso de estar guardando el día sábado y esto que el otro. Y no considera, Tertuliano es uno de los más grandes opositores contra las sectas que se levantaban en esos tiempos. Tomemos mucha atención a estas cosas, porque si un adventista, sabatista le dice: no, los primeros cristianos obedecían el día, usted le va a decir: a ver, muéstreme algún registro histórico que, por ejemplo, Tertuliano o San Ignacio mandaban a que se guardara el día sábado. Y usted ya le saca estas cosas sáquele foto, hermano, para que usted pueda grabarse, memorizarse y hablar pues con un adventista o un sabatista y hacerle claro que ningún padre apostólico mandó a que se guardara el día sábado. ¿Ok? Ahora, guardamos días, esta es la conclusión, a esto yo quería llegar. Para nada. En realidad nosotros los cristianos no guardamos días. No hay un día especial para nosotros, como lo dijo Pablo, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2 Pablo dice: para nosotros es lo mismo, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. No hay día para nosotros. No hay día para nosotros. Ahora, ¿qué día nos reunimos? Cualquier día de la semana. Pero a través de la historia, la iglesia se ha congregado el domingo, sin necesidad de que eso signifique adoración al día, sino que una directa adoración a Dios. A Dios se le adora todos los días y en todo momento. Tenemos la libertad de que nos reunimos el día que queramos y de trabajar para Dios todos los días. Esa es la iglesia de hoy. La iglesia de hoy está en Cristo, y en Cristo tenemos que vivir todo el tiempo. Por eso Jesucristo les dijo a los que guardaban el día sábado y que lo contradecían, ¿no? Les dijo bien claro: mi padre y yo trabajamos todavía. O sea, ¿qué les quiso decir con eso? Que hay tanto por hacer. Hay tanto por hacer. Y estar en Cristo es dedicarse todo el tiempo, hermano. La Biblia dice: a tiempo y fuera de tiempo. No dice que te tienes que dedicar un día en particular como un día solemne de adoración el sábado. No, tenemos que quitar nuestra mirada de eso. Tertuliano lo dijo, ¿verdad? Que ahora son muy ignorantes. Son costumbres judías, son costumbres antiguas, son costumbres de fábulas que ya quedó en el pasado. Ahora en Cristo no hay un día en particular en el cual se manda la Biblia. Pero los cristianos hicieron del día domingo un día muy importante, muy especial para ellos.
el octavo o el primer día de la semana. Pero eso no quiere decir que eso era un mandamiento de Dios como en el aspecto del día sábado del Antiguo Testamento. Por eso que hoy tenemos la libertad de reunirnos cualquier día en el cual tenemos libres. Si este gobierno mañana decreta que el día de descanso laboral va a ser el día miércoles, nos reunimos el día miércoles, aprovechamos. Y aprovechamos el martes, y aprovechamos el jueves, y aprovechamos... Hay iglesias que se reúnen miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Hay iglesias que se reúnen solo una vez a la semana. Hay otras que se reúnen 2 veces a la semana. Y ninguno de nosotros puede decir, estás haciendo mal. No, es en consideración a lo que ellos creen que es apropiado. Uno tiene que ser muy objetivo, ¿verdad? Y creo que los miembros necesitamos congregarnos. Los miembros necesitamos congregarnos. A eso se refiere Hebreos capítulo 10, donde dice, y no dejáis de congregar como algunos tienen por costumbre, porque desgraciadamente pues hay gente que ya lo hace en costumbre, ¿verdad? Entonces como no hay un día que me mande Dios, entonces me reúno cuando se me da la gana. No, a eso es lo que se refiere Hebreos 10. No dejes de congregarte, porque, porque es peligroso contra tu vida espiritual, atentas contra tu vida espiritual. Es necesario que el cuerpo de Cristo esté junto. Cuanto mayor tiempo, mucho más necesario. Más excluido estás del cuerpo de Cristo, más tienes la propensia a enfriarte y a apartarte más de las cosas de Dios y volverte una persona muy religiosa. Ojo con eso, hermanos. No hagamos idolatría de un día, vivamos todos los días, pero tampoco lleguemos a considerar que yo me puedo congregar cuando se me da la gana, tampoco. Porque hay un mandamiento específico que usted y yo tenemos que congregarnos todas las veces que hay reuniones. No dejáis de congregar como algunos tienen por costumbre. Entonces, habiendo visto esto sobre de que no es el día sábado en la que tenemos que reunirnos, es aquí donde vamos a finalizar su concepto de los adventistas, su página, porque de ahí todo el resto es en todo lo que ya hemos estudiado. El día sábado no se pueden casar, el día sábado no tienen que hacer esto, el día sábado ya lo hemos visto ya y no tiene nada que ver con la realidad, con la era cristiana. ¿Ok? No tiene nada que ver. La Biblia no enseña que los apóstoles se reunían el día sábado. No enseña eso. Ahora, hay una consideración que ellos hacen en cuanto a por qué ellos creen que se tienen que reunir el día sábado. Vamos a ver Hechos capítulo 13. Vamos a ir a la Biblia ahora. Hechos capítulo 13, versículo 13 al 14. Mire lo que dice. Ok. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Mire lo que dice el verso 14. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ok. Cuando los adventistas miran este texto, ellos dicen, te voy a demostrar que los apóstoles sí se reunían el día sábado. Y uno de los textos que me mencionan ellos es este texto, Hechos capítulo 13, verso 14, donde dice, en el día de reposo entraron Pablo y Bernabé a una sinagoga y se sentaron. Eso quiere decir que sí se reunían el día sábado, dice. No, no. Lo que están desconsiderando primeramente son las reglas gramaticales. Lo que están desconsiderando es la aplicación conductual del contexto, porque esto es lo que vamos a analizar. Y lo que están desconsiderando en sí es la causa por el cual ellos entraron a una sinagoga el día de reposo.
Entonces, cuando uno desconsidera estos principios, va a llegar a conjunturas o aplicaciones doctrinales de este tipo de magnitud, de llegar a creer que Pablo y Bernabé sí se reunían el día sábado. Pero sin embargo, el contexto lo dice de esta manera. Vamos a leer ahora el contexto. Es un poquito largo, pero le pido por favor que tome mucha atención, hermanos. Sigamos el verso 13 en adelante ahora. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y su compañero arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga en un día de reposo y se sentaron. Escuche, y después de la lectura de la ley y de los profetas, que esto es muy importante, no se olvide de esto, de la ley y de los profetas, los principales de las sinagogas mandaron a decirles, ¿a quiénes? A Pablo y a Bernabé, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Escuche bien esto, verso 23. De la descendencia de y conforme a la promesa de Dios, levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista del arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras de mí uno, quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Verso 26, varones hermanos, dice Pablo, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Un momento. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Verso 27 dice, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conocieron a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen en todos los días de reposo. Las cumplieron al condenarle, sin hallar en él causa digna de muerte. Pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Escuche, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Verso 36, porque a la verdad David también sirvió
a su propia generación según la voluntad de Dios. Durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción, o sea, murió y basta. Verso 37, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Mire, ya comienza aquí Pablo, tome atención. Ahora vamos ahí nomás, vamos a llegar a entender por qué Pablo y Bernabé entraron a la sinagoga en el día de reposo. Vamos a ver por qué, cuál es la causa, cuál es la intención, cuál es la dinámica de Pablo, la idea de Pablo por entrar ahí. Entonces aquí comienza. Y dice Pablo, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, ya comienza ya a darles. Y la ley de Moisés incluye incluso el día sábado. Y aunque si estaban guardando el día sábado, no podían ser justificados. En él es justificado todo aquel que cree. ¿De quién está testificando? De Jesucristo. Verso 40. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creéis, si alguien os lo contare. Cuando salieron ellos, mire, cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Mire, no es que Pablo está guardando el día sábado. Él está yendo el día sábado porque es el día de lectura ¿de qué? De las cartas de Moisés, de las leyes y de los profetas. Pero Pablo no va a hacer alusión a enseñar las leyes de Moisés o de los profetas. Él va a ir a predicar el evangelio. ¿En qué día? En el día sábado. ¿Por qué? ¿Porque guarda el día sábado? No, porque ese día es día de permiso para dar a conocer algo importante de parte de Dios. Por eso que ellos le dijeron, ¿no? Como lo vieron a Pablo y a Bernabé, sabían ellos que eran personas que tenían que enseñar algo importante de parte de Dios, y le dijeron en el día de la sinagoga, en el día sábado, en el día que se escudriñaban las escrituras para los judíos, ¿verdad? Que eso lo hicieron ya, como les dije la vez pasada, eso no fue el mandamiento de Dios cuando les dijo que guardaran el sábado era solamente para que estén en su casa sin hacer nada. Eso de la sinagoga y de congregarse en los días del sábado, eso fue una invención después. Pero ese día la aprovechaban para leer las leyes de Moisés y las cartas proféticas. Y ese día era permitido la ilustración profunda de las cosas de Dios. Y como ellos habían escuchado las cosas poderosas y maravillosas que ellos anunciaban, los invitaron ahí. Y en el verso 43, estoy dándole el contexto de la historia de esto, en el verso 43 dice, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadieron a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Vio? Ya les anunciaron el evangelio, le predicaron que son justificados por lo que Dios hizo a través de Jesús, por la gracia de Jesús, por el sacrificio de Jesús. Ya no son justificados por la ley de Moisés, ya lo dijo claro, ¿verdad? Ya no son justificados por guardar el sábado o por hacer esto y hacer el otro, no. Ahora son justificados por la gracia de Jesús. Y el verso 44 dice, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Mire lo que causó. La intención de Pablo era ¿qué cosa? Predicar el evangelio, por eso entró ahí. Sabía que iba a causar revuelo, sabía que iba a causar atención, sabía que iba a causar controversia, y es por eso que la gente que se reunió ahí, no es que se reunió, hermanos, porque creyeron en el mensaje, se reunieron ahí para ver qué era lo que predicaba, qué era lo que Pablo predicaba, si estaba o no enseñando cosas correctas conforme a la ley de Moisés. Muchos de ellos, y ya lo vamos a ver en el contexto, muchos de ellos se reunieron ahí para juzgar la predicación de Pablo, porque como algunos
que estaban en la sinagoga habían escuchado que Pablo no estaba hablando ni de la ley ni de los profetas, sino un mensaje sobre Jesucristo y que los acusaba que ellos lo mataron porque lo rechazaron, entonces eso causó revuelo, alboroto y mucha gente se reunió. Verso 45 dice, pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Verso 46, entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no os juzgáis, dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos, ¿a qué dice? A los gentiles. Entonces, ¿cuál era la intención de Pablo de haber entrado a las sinagogas? Predicar el evangelio. ¿Pablo guardaba el sábado por el cual entró a las sinagogas? No. No. El verso 46 dice, ¿no? Ustedes sinvergüenza, que siguen resistiendo al mensaje, que siguen oponiéndose al mensaje. Entonces ahora como no quieren y la rechazan y nos rechazan y no quieren, entonces pues los dejamos y nos vamos a predicarle a los gentiles. Los gentiles, hermanos, ¿cree usted que se reunían los sábados? ¿Cree usted que ellos iban a las sinagogas? ¿Cree usted que los gentiles, hermano, eran mandados de Pablo para que se reúnan el día sábado? Ahora entonces nosotros leyendo el contexto podemos entender cuál fue la intención de Pablo por el cual entró a la sinagoga. Pues el contexto lo dice, que él entró porque ese día estaban reunidos ahí y les predicó el evangelio en medio de todo ello. Era la oportunidad de hacerlo. Era la oportunidad. Y usted sabe que Pablo no perdió oportunidades, hermano. Era un siervo del Señor a tiempo y fuera de tiempo. Sea oportuno o no sea oportuno, él predicaba el evangelio. No importa si sean judíos o no judíos. Pero acá en el verso 46 lo voy a volver a leer. Entonces Pablo y Bernabé, hablándole con denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. ¿Vio? ¿Cuál era el propósito de Pablo? ¿Que evidenciara que guardaba el día sábado? No. El propósito de Pablo es que los judíos conocieran el evangelio también. ¿Y qué mejor día que el día de reposo que guardaban los judíos? Que para Pablo no era importante, no era solemne. Pero visto que ellos seguían rechazando y no querían nada del evangelio, entonces Pablo dijo, bueno, el problema es de ustedes. Ustedes no son dignos de la vida eterna. Son unos salvajes, son unos fanáticos, son unos religiosos. ¿Verdad? O como le diría Tertuliano, son unos ignorantes que siguen apegados a sus tradiciones, incluso del día sábado. El verso 47 dice, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta el último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. ¿Pero qué hicieron los judíos? Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ahí nomás. Entonces, ¿cuándo predicó el mensaje de la palabra de Dios Pablo a los gentiles? ¿El sábado? No. El sábado les predicó a los judíos que estaban ordenados ahí reunidos en sus sinagogas el día sábado, pero para predicarles el evangelio, para que también ellos tuvieran la oportunidad de arrepentirse. Pero como no quisieron, entonces Pablo dice, allá ustedes, me voy a predicarle a los que sí quieren. Y se va a los gentiles. Y los gentiles al escuchar esto dicen, ¡hey, qué bendición! ¿Y cuándo escucharon ese mensaje los gentiles? ¿El sábado? Por supuesto que no. No sé qué día habrá sido, lunes o martes o miércoles, jueves o viernes, sábado, domingo, no sé qué día. Pero les predicaron el evangelio. Y según las evidencias bíblicas de Hechos capítulo 2, dice que los que creyeron en Jesús se reunían todos los días para escuchar la doctrina de los apóstoles. Los gentiles acá escucharon el mensaje del Señor Jesucristo todos los días, porque el mecanismo de Pablo era intenso, hermano, era intenso.
era continuo. Entonces no podemos decir que los gentiles, pues hermano, se reunían el día sábado para celebrar el día sabático por amor de Dios. Entonces, ¿por qué Pablo entró a la sinagoga el día sábado? Que pues tenía una intención de predicarles el evangelio. Como no quisieron, dijeron, ok, me voy. Pero no dijo, el día sábado yo tengo que estar siempre reunido. Y no, no dijo Pablo eso. Su mensaje era el cristianismo. El enfoque no era el sábado, el enfoque era el cristianismo. Así que por lo tanto, un adventista cuando nos dice, no, ahí Hechos 13, 13 al 14 nos dice que Pablo se reunía los días sábados, no. Ese día fue a las sinagogas porque ahí estaban los judíos para predicar el evangelio, para que les dé oportunidad de salvación, pero ellos no quisieron. Y entonces Pablo pues le dijo, entonces me voy a los gentiles como ustedes no quieren. Y a los gentiles pues no, ningún acto histórico hay que se reunían el día sábado, por el amor de Dios. Entonces, específicamente en 1 Corintios capítulo 9, versículo 20 al 22, dice por qué Pablo entraba a las sinagogas. Tomemos atención. ¿Por qué Pablo entraba a la sinagoga? Dice las escrituras, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley. Tome atención a eso. Dice, me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos modos salve alguno. ¿Vio? ¿Por qué Pablo entraba a la sinagoga de los judíos? Porque acá lo dice en el verso 20, me he hecho judío para ganarme a los judíos. Me he hecho como que yo estoy sujeto a la ley, pero yo no estoy sujeto a la ley. ¿Vio? Pablo dice, o sea, yo entraba a ellos el día sábado, o guardaba el día sábado de ellos con ellos porque estaba ahí con ellos, pero mi intención era ganarme a alguno de ellos, pero yo no estoy sujeto a la ley, dice Pablo. Yo no estoy sujeto a guardar el día sábado, pero yo lo hacía con la intención para ganarme a algunos. ¿Me estoy dejando entender? Entonces ese es el propósito. Me he hecho, dice, a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, lo dice Pablo. Pero me he hecho como ellos. ¿De qué manera se ha hecho? Como ya la vimos nosotros en Hechos capítulo 13, que entraba ahí sin problemas. Entraba Pablo sin problemas a la sinagoga, hermano, porque tenía una intención de predicarles. El verso 22 lo dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos de modo salve a alguno. Mi intención es salvar. Pablo dice, yo no soy religioso. Dice, en el verso 21 dice, a los que están sin ley, como si estuviera sin ley, dice Pablo, ¿no? O sea, a los gentiles, porque los gentiles no tenían la ley de Dios, pues hermano, no guardaban el día sábado, ellos se comían el chancho y se comían todo y hacían cosas terribles, pero Pablo dice, me he hecho a ellos, no quiere decir Pablo que se había hecho perversos como los que están sin ley, sino que me he hecho, quiere decir, también me acerqué a ellos, sin prejuicios. Pero Pablo dice, pero ojo, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, y utiliza el término como, no quiere decir que yo también estaba sin ley, dice como sin ley. Pero Pablo dice sucesivamente, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entonces Pablo hace una diferencia entre la ley judía y la ley de Dios, que es la ley en Cristo o manifestada en Cristo. Y eso es lo que vamos a observar la semana próxima. La semana próxima es lo que vamos a considerar, que es la ley de Dios o la ley de Cristo en el Nuevo Testamento. Pero hasta aquí estamos viendo por qué Pablo iba a las sinagogas el día sábado.
Si lo puedes poner, hermano, por favor, en la versión NTV. Entonces dice, cuando estaba con los judíos, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley, a pesar de que no estoy sujeto a la ley. ¿Vio? Me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo a los que están bajo la ley. Ahí es claro la intención de Pablo, ¿vio? O sea, ese día que llegó ahí a esta ciudad de Priscilia, Pablo dice, no, hay que guardar el sábado. Tenemos que entrar el sábado. Pero no porque yo guardo el sábado, dice Pablo, pero hay que guardar. O sea, Cristo lo dijo, ¿verdad? Hay que ser astutos como la serpiente y manso como la paloma. ¿Se recuerdan? Entonces Pablo dice, pues entonces yo tengo que ser astuto. Guardo el sábado para ganarme a los que están en el sábado, pero no es que yo guardo el sábado como ley. Eso es lo que Pablo dice. ¿Ok? Eso dice Pablo. Porque mi intención es ganarme a los judíos. Porque quiero mucho a los perdidos, dice Pablo. Es espectacular. Mire la traducción TLA dice, ¿eh? Dice, cuando estoy con los judíos vivo como judío para ayudarlos a creer en Cristo. Pero eso, dice, por eso cumplo con la ley de Moisés, aunque en realidad no estoy obligado a hacerlo, ¿vio? Sencillo. La traducción Palabra de Dios para Todos también lo dice algo importante. Entre judíos me he comportado como judío, esta es la palabra correcta. Me he comportado como judío para ayudarlos, para ayudar a salvarlos entre los que viven bajo la ley. Me comporté como uno de sus seguidores para ayudar a salvarlos, aunque en realidad yo no vivo bajo la ley. Claro, más claro que el agua. Clarísimo, hermano. No me va a venir un adventista a decirme con Hechos capítulo 13, versículos 13 y 14. Mira, Pablo se reunió. No, 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 no. Ahora estamos entendiendo el propósito por el cual él se reunía esos días y todo eso, Dios santo. ¿Verdad? Es muy claro la Biblia, por el amor de Dios. Mira el verso que sigue. Espectacular. Dice, vamos a ir de la traducción Palabra de Dios para todo para. Cuando estuve con los que no conocen la ley, me he comportado como uno de ellos. También. Lo hice para ayudar a salvarlos también a ellos. Aunque en realidad yo nunca he dejado, perdón, yo nunca dejo de estar bajo la ley de Dios. De hecho, estoy bajo la ley de Cristo. ¿Vio? Y eso es lo que vamos a aprender. Pablo primero dice, él no está dominado por la ley de Moisés, por la ley judía. La ley de Dios, la ley de Cristo es otra cosa. Uno de la traducción TLA dice, sigamos. Y cuando estoy con los que no obedecen la ley de Moisés, vivo como uno de ellos, para ayudarlos a creer en Cristo. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. ¿Vio? Ley de Moisés, ley de Dios. ¿Acaso, hermano, no es la misma cosa? ¿No es que Dios le dio esa ley a Moisés? Ya la otra semana se va a enterar la diferencia de eso, de lo que se está refiriendo Pablo en el Nuevo Testamento. Esto no significa que yo no obedezca la ley de Dios. Al contrario, la obedezco, pues sigo la ley de Cristo, ¿no? Y esto es lo que vamos a ver, que es la ley de Cristo. Sigamos. La otra traducción, no, la NTV dice de esta manera, cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía, yo también vivo independiente de esa ley para poder llevarlos a Cristo. Pero no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Entonces, en conclusión, cuando Pablo se refiere a esto, que cuando estoy con los gentiles, pues los gentiles en realidad, hermanos, no tienen las leyes, ellos viven como se les da la regalada gana. La ley de Moisés a ellos no se les ha sido dado, se les ha sido dado a los judíos. Y por eso Pablo dice, cuando yo estoy con ellos, no con los gentiles que viven sin ley,
vivo como que no tengo ley, pero eso no significa que en realidad yo no tengo la ley de Dios. Yo tengo la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo, dice Pablo. ¿Vio? Entonces hay una diferencia abismal. Pablo comienza a decir, yo estoy con los judíos como que sujeto a la ley de Moisés, pero en realidad yo no estoy sujeto a la ley, a esa ley. Pero dice, me he hecho gentil para ganarme a los gentiles, pero mi propósito de estar con los gentiles como que yo no tuviera ley, pero eso no quiere decir que no vivo bajo la ley de Dios, vivo con la ley, obedezco a la ley de Cristo. Y la ley de Cristo es lo relevante para nosotros los cristianos. Y no tiene nada que ver con la ley de Moisés. ¿Ok? No tiene nada que ver. Entonces, hemos podido ver que la intención de Pablo por haberse reunido en las sinagogas el día de reposo era para ganar simplemente a los judíos. Y si estuvo con los gentiles, no era para vivir un desgenerado, un pervertido y un torcido, sino vivió en medio de los gentiles como que sin ley de Moisés, sin la ley de Moisés, pero eso no significa que no tenía la ley de Dios ni la ley de Cristo, y que él obedecía y vivía en la ley de Cristo, que era el amor, que eso lo vamos a profundir la próxima semana. Amén. Habíamos dicho que vamos a considerar los textos que los adventistas manifiestan o exhiben para poder decir que sí, Dios mandó en el Nuevo Testamento a que se obedezcan los mandamientos o la ley moral. Y vamos a ver a la luz de las escrituras si sus textos que ellos manifiestan es en verdad que Dios está mandando a su pueblo que obedezca los 10 mandamientos o la ley moral, o a qué se está refiriendo. Con esto, hermano, no quiere decir que el cristiano puede vivir como se da la gana. El cristiano que está en Cristo vive como Cristo. ¿Ok? El cristiano que está en Cristo vive como Cristo. Y los jóvenes que están estudiando la letra, las epístolas de Juan, lo saben muy bien a qué me estoy refiriendo. El cristiano que está en Cristo vive como Cristo. No necesita de leyes. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Si alguien no ha podido, digamos, entender ampliamente este estudio, pues me puede consultar, hermano, tranquilamente, sin problema. Me llama hoy, mañana, pasado, que nos